Agradecemos realmente la participación de todos en este encuentro. Para quienes aún no nos conocen, aunque veo varias caras conocidas, mi nombre es Ingrid von der Zug, soy la directora del Centro de Educación a Distancia Universitaria del YUPFA y me acompañan en esta jornada, allí que están presentes Leticia Mesina, que es coordinadora pedagógica general, y el especialista también Mauro Travieso, que es coordinador pedagógico del CEDU. Esta no es la primera vez que llevamos adelante este encuentro, pero lo emprendemos justamente con el propósito de poder inaugurar las acciones requeridas para la producción de los materiales de las unidades curriculares a distancia que van a ofertarse por primera vez en el próximo cuatrimestre del año entrante. Por eso convocamos a los docentes que quizás no han tenido experiencia previa en esta labor a participar de esta jornada y quienes ya participaron de esta jornada, que la venimos dando hace unos cuantos años en otras oportunidades, o quienes ya han producido materiales en el marco del CIED, vale aclarar que no es necesario que participen o que permanezcan, aunque sí me parece que es importante que recuerden todo lo socializado y todo lo que han trabajado con los coordinadores pedagógicos, porque de alguna forma con este encuentro inauguramos esa tarea. Como sabrán, todos los aquí presentes, el YUPFA está implementando carreras a distancia nuevas, también carreras presenciales con tramos virtuales. Se están introduciendo modificaciones en los planes de estudio vigentes y esto para nosotros nos deja como saldo una copiosa cantidad de unidades curriculares que van a ser virtualizadas, que se van a ofertar a distancia. Hablando de unidad curricular, entendemos por asignaturas, seminarios, talleres, materias y otros sinónimos que solemos utilizar. Para atender esta demanda de virtualización de esas unidades curriculares, desde el CEDU diseñamos en el año 2023 un dispositivo de acompañamiento a las carreras nuevas a distancia o con espacios curriculares virtuales que justamente tiene como el fin orientar en toda esta tarea de virtualización bajo los lineamientos del Sistema Institucional de Educación a Distancia del IUPFA, el CIED. Este dispositivo de acompañamiento que diseñamos está constituido por 4 instancias de capacitación destinadas a brindar justamente los conocimientos y ofrecer las orientaciones a cada docente para que puedan desarrollar su actividad con autonomía. Y sobre esto de las capacitaciones vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar mucho, pero sí en identificar que esta jornada representaría esa primera de las 4 instancias de acompañamiento. Por eso para nosotros van a ver que este encuentro es sumamente importante, pero también una de las características de este encuentro es que es principalmente expositivo, ¿sí? Porque nosotros vamos a buscar socializar y exponer las características de nuestro CIED y luego el trabajo de producción y de diseño de los materiales didácticos o de trabajo ya con el coordinador pedagógico del CEDU o en el campus es un trabajo que van a llevar adelante luego de esta primera instancia. El objetivo entonces de este encuentro es propiciar un espacio para socializar las características del CIED y UPFA. Vamos a focalizar particularmente en lo que es el rol docente y su formación para la modalidad de distancia y para un buen desempeño, e inaugurar entonces el trabajo del CEDU con las carreras. Pero ¿qué es el CIED? ¿No? Muchos se van a preguntar de qué estamos hablando cuando hablamos de CIED, que es este Sistema Institucional de Educación a Distancia. Allí en pantalla van a ver que compartí la definición. El CIED es el conjunto de acciones, normas, procesos, equipamientos y recursos humanos y didácticos necesarios para el desarrollo de propuestas educativas a distancia de una institución del nivel superior. Esto que estoy leyendo aquí, que aparece como una cita, forma parte del ítem 3 del anexo de la resolución del Ministerio, del entonces Ministerio de Educación 2599 del año 2023. Antes de la existencia de la figura del CIED, cada carrera a distancia debía cumplimentar muchísimos requerimientos al momento de ser presentada ante el ministerio. Y lo que observaban desde educación es que habían inconsistencias en cuanto a cómo cada institución universitaria llevaba adelante la educación a distancia en diferentes carreras. Es por eso que en la actual normativa, que desde el año 2023 regula a la educación a distancia, se dice que, y esto lo leo textual porque me sorprende mucho, debe existir un sistema institucional de educación a distancia por institución. De alguna forma,
observamos que esta redundancia, esto, ¿no?, de que aparezca tres veces la figura de institución, la referencia a la institución en su conjunto, nos deja ver que lo que el ministerio, entonces ministerio, pretendía es que cada universidad debía tener un sistema en su conjunto y que no deberían existir subsistemas internos, sino que debía existir y que cada universidad debería contar con un sistema institucional de educación a distancia que permita dar cuenta de las decisiones, los criterios y los estándares que hacen al conjunto de la universidad. Por eso cada institución tiene un CIED particular que se ha conformado teniendo en cuenta justamente las características identitarias y la autonomía. No todas las universidades emprenden de la misma manera la educación a distancia y esto tiene que ver con las características propias de cada universidad. En nuestro caso, recogiendo la experiencia en torno al trabajo de diseño, implementación y evaluación de los ciclos de complementación curricular a distancia que comenzaron aquí en el YUPFA en el año 2014, hemos conformado un CIED en el año 2016, el CIED del YUPFA, que fue aprobado por una resolución de Consejo Académico del año 2016, la número 18. Recién en el año 2017, con la resolución del entonces Ministerio de Educación 2641, fue que se indicó que estos sistemas institucionales de educación a distancia debían pasar por la evaluación externa comprendida en el artículo 44. Para muchos puede ser complejo esto, pero significa que debía pasar por la evaluación de CONIAU. Ahí ya es una figura un poco más conocida para los que están en el ámbito de gestión académica. Es decir, que nuestro sistema institucional debía ser evaluado y por la CONIAU y luego el ministerio le otorgaba validez. Nosotros presentamos nuestro sistema a evaluación oportunamente y en el año 2019 obtuvimos la validez mediante la resolución 172. Siempre nos llenó de gran orgullo contar que no tuvimos grandes dificultades en presentar este trabajo porque ya veníamos realizando todo un trabajo de sistematización de la información con la experiencia de los ciclos de complementación curricular y no hemos tenido déficits o observaciones grandes para atender. Sin embargo, también es importante destacar que si bien fue aprobado en el año 2019, desde su validación hasta el momento de hoy, ha experimentado algunas actualizaciones, ¿no? No es que ha permanecido inerte el sistema, sino que se han introducido mejoras vinculadas con la calidad de las ofertas educativas a distancia y las unidades curriculares. Basándose en la evaluación de las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años, nosotros hemos actualizado el reglamento de actividades académicas a distancia, que incluye, entre otros aspectos, cambios en torno a lo que es la evaluación de los aprendizajes. Hemos generado también circuitos de capacitación docentes con propuestas ayornadas a las necesidades que se han ido identificando a lo largo de estos años. También introducimos un servicio de videoconferencia integrado al campus virtual y hemos elaborado, siguiendo toda esta línea de evaluar e identificar las necesidades, un documento titulado Glosario de Educación a Distancia del YUPPA, esto fue del año 2024, que justamente tiene como fin adecuar la aplicación de nociones expresadas en nuestro CIED para favorecer que todos conozcan estos conceptos, que todos manejemos los mismos conceptos, que manejemos conceptos claros y precisos sobre la terminología propia de la educación a distancia al interior del instituto. Sin embargo, no quiero adelantar ni profundizar cuestiones que están allí presentes en nuestro glosario, porque justamente a continuación van a ver mucho más en detalle todos estos aspectos con Leticia y Mauro, a quienes les cedo la palabra para ir avanzando en los aspectos nodales de nuestro CIED. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Buenas tardes a todos. Retomando un poco la explicación y la definición que nos compartiste, Ingrid, acerca del CIED, voy a iniciar recuperando esta idea, ¿no? El CIED es un sistema que tiene como principal propósito regular y ordenar el desarrollo de las propuestas educativas a distancia en una institución. Como todo sistema, está constituido por un conjunto de elementos o componentes, así se lo define en la normativa, que se encuentran interrelacionados. Como pueden ver en pantalla, los componentes que integran el CIED, al menos nuestro CIED, son los actores vinculados a las carreras a distancia y al Centro de Educación a Distancia Universitaria, que hacen posible el desarrollo de la modalidad,
El modelo pedagógico, es decir, el enfoque educativo que guía las decisiones relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje, los materiales, los recursos, las actividades que se emplean para enseñar y para aprender los contenidos, la evaluación de los aprendizajes y los procedimientos que garantizan las condiciones de confiabilidad y validez de la evaluación, las propuestas de capacitación dirigida a los docentes, a ustedes, para que puedan desarrollar las competencias tan necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en esta modalidad, la tecnología disponible para sostener la propuesta pedagógica, el plan de seguimiento y monitoreo de los proyectos educativos virtuales que nos permiten mejorar continuamente nuestras propuestas y, por supuesto, la normativa que regula la educación a distancia en nuestra institución. Con Mauro vamos a contarles las características de cada uno de estos componentes y cómo se interrelacionan, dando como resultado esta particular forma de hacer educación a distancia en el IUCFA. Nuestra marca registrada, como me gusta decir, nuestro CIED es nuestra marca registrada. Por eso nos parece tan importante que puedan estar hoy acá, en este encuentro, porque conocer nuestro CIED les va a permitir a los docentes contenidistas, que son los principales destinatarios de esta jornada, diseñar sus materias con impronta institucional, comprendiendo de dónde vienen las decisiones, de dónde surgen estas ideas que promovemos y que apoyamos. También les va a permitir resolver con mayor autonomía los desafíos que emergen en la práctica, saber cómo moverse dentro de la estructura de la carrera y del CIED. Vamos a comenzar haciendo referencia a los actores institucionales vinculados a la educación a distancia. Mauro ahora nos va a contar quiénes son ellos, cuáles son sus roles, sus funciones y tareas, y el sistema de relaciones intencionadas y cooperativas que se da entre ellos. Gracias, Leticia. Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto compartir esta jornada con ustedes. Veo muchas caras conocidas, así que agradezco su asistencia. Antes de avanzar con estos actores, quiero aclararles que en el desarrollo de un proyecto educativo virtual intervienen muchísimos más de los que vamos a ver a continuación. Veo gente de Secretaría Académica, de las unidades académicas que también participan, pero en esta oportunidad vamos a poner el foco en dos grandes conjuntos de actores que son para nosotros los que cobran especial relevancia. Por un lado, aquellos que dependen de la carrera que se desea implementar bajo la modalidad de distancia, y por otro lado, aquellos que pertenecen al Centro de Educación a Distancia Universitaria, que es el área que gestiona los proyectos educativos bajo esta modalidad. Comencemos ahora sí, que ya está en pantalla, los actores involucrados de la carrera. En primer lugar, se encuentra el director de la carrera. En este rol no voy a ahondar demasiado porque sus funciones están muy bien definidas en nuestro estatuto, pero sí reconocer que es quien actúa como planificador de todas las acciones que se desarrollan durante el ciclo lectivo. También, en segundo lugar, se encuentra la figura de un coordinador académico que depende de la dirección de carrera y es el encargado de desarrollar todas aquellas acciones que permiten la comunicación entre los docentes para fortalecer la integración de esta propuesta, para no percibir a las unidades curriculares o a las materias como espacios aislados, sino como partes de un proyecto más grande. Es quien acompaña a los docentes, realiza el seguimiento curricular y tiene una función muy importante que es la de examinar los contenidos disciplinares presentes en los materiales didácticos de las unidades curriculares que vamos a ver a continuación. Dijimos, este coordinador académico es el que acompaña a los docentes en la tarea tanto de docente contenidista como docente tutor, que más adelante voy a detallar en qué consiste cada uno de estos roles. Pero también se encuentra un coordinador administrativo, que también depende de la dirección de carrera, pero su función está más ligada al acompañamiento de los estudiantes en todo tipo de trámites que necesiten realizar. ¿Y cómo lo hacen? Porque son estudiantes a distancia, que nos acercan a la institución de manera física. Lo hace a través de una secretaría virtual de alumnos que se encuentra en el campus, que es en el espacio en el cual el coordinador administrativo mantiene un diálogo con los estudiantes, despeja dudas sobre los exámenes finales, sobre la inscripción a las carreras,
ofrece información muy importante, como por ejemplo el plan de estudios, el calendario académico, el plan de cursada, y también va ofreciendo recordatorios a los estudiantes sobre fechas importantes, la inscripción a las materias, la inscripción a los exámenes finales, completar algún trámite administrativo que haga falta y demás. Y por último, nos vamos a focalizar en los docentes, que son muchos de los que están aquí presentes, que dependiendo de la etapa en la que nos encontremos del proyecto educativo virtual, pueden asumir diferentes roles. Si es en la etapa de diseño o de preparación de la carrera, que es la etapa preactiva, el docente contenidista puede asumir un rol, perdón, el docente puede asumir un rol de docente contenidista, que es un experto en el área disciplinar y que tiene como principal tarea la selección de los contenidos, la organización de esos contenidos, la producción de los materiales, la selección de la bibliografía, el diseño de las actividades que van a formar parte de la cursada de la materia. Pero también el docente puede asumir un rol de docente tutor, que es quien acompaña durante la etapa de implementación del proyecto educativo virtual, es decir, durante la etapa de cursada de la materia, a los estudiantes. ¿Y cómo lo acompaña? Estableciendo recordatorios sobre las actividades que se van desarrollando durante la cursada, evaluando las actividades, haciendo devoluciones. Si la propuesta cuenta con encuentros sincrónicos, el docente tutor es quien está a cargo de esos encuentros y cuenta con un desarrollo profesional en el área disciplinar específica y tiene una formación pedagógica, por lo cual es la cara visible de este proyecto y es quien los estudiantes toman como referente durante la cursada de esa materia en particular. Esto, como dije anteriormente, estos roles se desempeñan en diferentes etapas de ese proyecto educativo, por lo cual un mismo docente puede asumir ambos roles dentro del mismo proyecto educativo. En general, esto sucede cuando son cortes muy pequeñas, es decir, que tienen una sola comisión, en donde el docente contenidista prepara la materia antes del inicio de la cursada y después acompaña a los estudiantes asumiendo una función tutorial. Veamos a continuación los actores que participan desde el CEDU en la implementación de estos proyectos educativos a distancia. En primer lugar, el director, directora, en este caso del CEDU, que es quien gestiona todos los aspectos generales y específicos de la opción pedagógica a distancia por medio de las áreas de trabajo que conforman al CEDU y articulan las diferentes acciones del CEDU con el resto de las áreas institucionales, porque ustedes se darán cuenta que este es un proyecto intrainstitucional, es decir, que hay muchas áreas que participan de la implementación. También encontramos una figura de coordinador pedagógico general, que tiene a cargo el diseño de las diferentes propuestas de capacitación referidas para los diferentes actores involucrados en la modalidad, no solo docentes, sino también, por ejemplo, coordinadores académicos o coordinadores administrativos. En tercer lugar, quiero nombrar a los coordinadores pedagógicos, que son quienes coordinan y planifican junto con las unidades académicas y las direcciones de carrera la agenda y todas las acciones necesarias para poder desarrollar los materiales didácticos. Acompaña este coordinador pedagógico a los docentes contenidistas en toda esta etapa de producción de materiales, aportando su mirada experta en educación y en educación a distancia. El docente contenidista va a aportar el conocimiento disciplinar y este coordinador pedagógico va a aportar el conocimiento especializado en educación a distancia para transformar esos materiales en materiales didácticos, en materiales para enseñar. Y también este coordinador pedagógico participa de las diferentes instancias de evaluación de los proyectos educativos para su mejora constante. También existe la figura del diseñador gráfico, que tiene a su cargo el diseño comunicacional, visual, hipermedial de los materiales y de las piezas gráficas en el aula virtual. Ven que cada vez más se van sumando
actores que participan en la elaboración de los materiales, en el desarrollo de los proyectos educativos, con lo cual hacen que realmente sea un trabajo multidisciplinar, porque cada uno aporta desde su expertise conocimiento para lograr la implementación de estos proyectos. También, y un rol no menos importante, que es el rol de la webmaster, que sus funciones son la de administrar el campus virtual del IUPFA, desarrollar, mantenerlo, actualizarlo, ampliar ese entorno tecnológico para que esté disponible para todos los estudiantes y para todos los docentes. Y por último, una figura que también es importante sumar es la de asistente técnico, que ha sido de reciente incorporación, que es quien gestiona las altas y las bajas de los usuarios y asiste también a la webmaster en la creación de las aulas virtuales, por ejemplo. Habiendo realizado esta identificación de todos los actores que forman parte de nuestro sistema, vamos a ver ahora con Leticia los materiales y actividades que el sistema fija para la enseñanza y el aprendizaje, pero antes vamos a presentar las características de nuestro modelo pedagógico para comprender luego las decisiones que se toman a la hora de pensar los materiales y actividades que el CIED fija. Muy bien. Bueno, como comenté al principio, el modelo pedagógico es el enfoque educativo que asumen las propuestas a distancia. Las propuestas educativas a distancia del IUPFA adoptan un modelo pedagógico centrado en el estudiante. ¿Qué significa esto? Este modelo se basa en teorías de la educación que apoyan la idea de que el sujeto aprende en la medida en que es protagonista de su propio aprendizaje. Y para que esto suceda, el estudiante necesita tener la oportunidad de participar, de exponer sus inquietudes, de poder investigar, intercambiar experiencias con sus pares, construir conocimiento de forma colaborativa. Por lo tanto, la función de este docente no se va a limitar a transmitir un conjunto de conocimientos y luego evaluar si el estudiante los ha adquirido, sino que se espera de este docente que sea capaz de propiciar este tipo de experiencias para el alumno, que lo acompañe y que conozca su itinerario de trabajo, que lo ayude a generar autonomía para el estudio, que motive su participación, que habilite espacios de confianza para expresar sus dudas, sus inquietudes, que aliente la continuidad en el recorrido, justamente en una modalidad que se caracteriza por tener altos índices de deserción, que ofrezca retroalimentaciones, es decir, devoluciones potentes. Y con respecto a los materiales que los docentes elaboran para enseñar a distancia y que se inscriben en un modelo centrado en el estudiante, se imaginarán que no son materiales acabados, sino que representan la puerta de entrada a la investigación, a la reflexión, a los distintos abordajes teóricos. Vamos a conocerlos con más detalle. En este punto es importante recordar que, como lo indica la normativa vigente, la educación a distancia es una modalidad donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el tiempo y en el espacio. Y esta separación puede darse durante todo el trayecto formativo o en gran parte de este proceso educativo. Por lo tanto, la asincronía, es decir, esta falta de coincidencia en el tiempo, en el momento en que el docente, por ejemplo, emite ese mensaje didáctico y el estudiante accede o recibe ese mensaje, se presenta como una característica identitaria de la educación a distancia. En ese recorrido de aprendizaje que transcurre gran parte de forma solitaria para el estudiante y que por eso requiere de mucha autonomía para el estudio, los materiales didácticos que elaboran los docentes cobran mucha relevancia. Son especialmente diseñados para ayudar al estudiante a alcanzar los objetivos de aprendizaje. ¿Qué significa esto de que son especialmente diseñados? Que los elabora el docente contenidista para enseñar los contenidos de su materia, teniendo en cuenta las características de sus alumnos, del perfil destinatario. Decimos también que estos materiales están mediados pedagógicamente, porque el docente hace su aporte para traducir el saber sabio, que es el conocimiento experto, el conocimiento científico, en un saber enseñado,
Es decir, que realiza una adaptación para facilitar el aprendizaje de ese saber. Esta intencionalidad didáctica es lo que distingue a los materiales didácticos de otros materiales que pueden emplearse para la enseñanza. Me refiero, por ejemplo, a los artículos científicos, a los artículos periodísticos, a las enciclopedias, las leyes, las novelas, las publicidades, las propagandas, que si bien pueden usarse en la enseñanza, por supuesto que pueden usarse en la enseñanza, no fueron diseñados para ese propósito. En cambio, un material didáctico incluye una intención clara de enseñar y guiar el aprendizaje, simplificando los conceptos que son muy complejos, usando ejemplos prácticos, analogías, organizando la información en una secuencia lógica. Vamos a ver ahora cuáles son los materiales didácticos que se usan para la enseñanza y aprendizaje de los contenidos de un espacio curricular, o sea, de una asignatura a distancia, que se enmarca en el CIEP del IUPA. Vamos a comenzar haciendo referencia a aquellos que tienen entre sus propósitos visibilizar las intenciones educativas, es decir, los objetivos de aprendizaje, organizar el trabajo autónomo del estudiante y fortalecer los vínculos. Bueno, vamos a comenzar con el programa de la asignatura. La verdad es que no me voy a detener en este recurso porque imagino que todos los aquí presentes lo conocen muy bien. Sí, lo que me parece importante destacar es que para quien estudia a distancia, el programa resulta una guía necesaria e irreemplazable. O sea, el programa de la asignatura debería estar disponible desde la apertura de la materia porque le permite al estudiante conocer la propuesta de manera integral y, en consecuencia, organizar sus tiempos. El otro material que se agrupa dentro de estas intenciones es la presentación del docente. La presentación del docente es una carta de bienvenida en la que el docente le cuenta a los estudiantes quién es, qué experiencia tiene en la profesión, en la docencia, cuáles son sus ocupaciones, sus intereses, sus hobbies y todo aquello que contribuya a descubrir quién está del otro lado. El objetivo, como decimos siempre, es reducir las distancias que la virtualidad impone y favorecer el vínculo pedagógico. Puede presentarse en distintos formatos. Si la presentación se presenta en un formato de texto, pedimos que se acompañe con una foto o también puede ser un videíto. El otro material de este grupo es el cronograma de la cursada. El cronograma de la cursada presenta fechas importantes que el estudiante tiene que tener en cuenta en su recorrido. Por ejemplo, la publicación de los materiales, la apertura de una nueva unidad didáctica, la publicación de una actividad, el vencimiento de la actividad, el cierre del aula, entre otros eventos importantes. Bien, ahora vamos a ver los materiales didácticos que tienen como principal propósito enseñar los contenidos, facilitar su comprensión y su aprendizaje. Primero es importante, antes de comenzar, poner de relieve la siguiente cuestión. Los contenidos de la materia se organizan en unidades didácticas. Este es un concepto que vamos a nombrar mucho. La unidad didáctica es un conjunto de contenidos que se estructuran en torno a ideas centrales o también a problemas específicos de la práctica profesional. Para la enseñanza de los contenidos de cada unidad didáctica se emplea un conjunto de materiales y recursos específicos. Un núcleo temático, la bibliografía obligatoria y optativa, las clases virtuales y la actividad de aprendizaje integradora. Vamos a ver ahora de qué se trata cada uno de estos materiales. Bueno, núcleos temáticos. Cada unidad didáctica cuenta con un núcleo temático, un texto expositivo, explicativo, que elabora el docente contenidista, en el que desarrolla los contenidos correspondientes a la unidad de manera contextualizada, significativa, teniendo en cuenta el nivel de enseñanza. No es lo mismo una tecnicatura que una especialización, por ejemplo, y el perfil sociocultural de los destinatarios de la propuesta. Tenemos también la bibliografía obligatoria. Es imprescindible incluirla para acompañar el desarrollo de la teoría, fundamentar los contenidos que el docente ha desplegado en ese núcleo temático, estimular la indagación y profundización de los contenidos. Entonces, aprovechando que los tenemos aquí en pantalla juntos y a la vez enfrentados,
pensemos en la diferencia clave entre el núcleo temático y la bibliografía obligatoria. El núcleo temático es un texto creado especialmente para la asignatura, donde el docente contenidista presenta los contenidos de manera estructurada y accesible, adaptando la información a las necesidades y características de los estudiantes. El objetivo principal del núcleo temático es enseñar, es orientar, es contextualizar el conocimiento para que el estudiante se apropie del contenido. Por otro lado, tenemos la bibliografía obligatoria que no es elaborada especialmente para la materia, sino que se selecciona, el docente contenidista selecciona fuentes preexistentes como libros, artículos, investigaciones que fundamentan, amplían y enriquecen los contenidos del núcleo temático. Mientras el núcleo temático guía el aprendizaje de forma directa, la bibliografía entonces invita a profundizar, a explorar en mayor detalle, estimulando la autonomía y la investigación. Pasamos a los siguientes materiales. Bien. En cada unidad didáctica, los estudiantes van a tener que completar una actividad de aprendizaje integradora, que es obligatoria. El propósito de la actividad es facilitar la comprensión, la conexión y consolidación de los conceptos claves de la unidad. Por lo tanto, para poder resolver esa actividad, se entiende que los estudiantes tienen que hacer una lectura analítica, tanto del núcleo temático como de la bibliografía obligatoria de la unidad. Estas actividades, además, representan para el docente una herramienta y una oportunidad muy valiosa que le permite seguir de cerca el progreso de cada estudiante. Le permite identificar sus logros y también sus dificultades y poder tomar decisiones a tiempo orientadas a mejorar el aprendizaje. Estas actividades pueden adoptar distintas formas y estrategias, desde participar en un foro, resolver un problema en colaboración con otro compañero, por ejemplo, responder a un cuestionario de opción múltiple, entre otras tantas posibilidades. También es posible proponer actividades optativas que permiten por ahí una mayor exploración o permiten reforzar los aprendizajes y que, bueno, quedará en consideración del estudiante si desea realizarlo o no. Y por último tenemos las clases virtuales. La clase virtual es más bien un recurso tutorial, ya no está tan relacionada con el desarrollo del contenido, sino que el principal propósito de la clase es guiar al estudiante en ese recorrido de aprendizaje. Es un texto breve, mucho más breve que el núcleo temático, por ejemplo, en el que el docente brinda indicaciones y orientaciones vinculadas con la lectura de los materiales, la realización de la actividad. Por ejemplo, indica qué leer en primer lugar, dónde debe el estudiante poner especial atención, cuándo realizar la actividad, cómo se relaciona la actividad con el contenido, si surgen dudas, bueno, dónde exponer esas dudas, entre otras tantas orientaciones que se ofrecen en las clases virtuales. Se presentan con una periodicidad semanal. Esto significa que si una unidad didáctica tiene, por ejemplo, una duración de 3 semanas, va a tener un núcleo temático, la bibliografía, una actividad de aprendizaje y, si tiene 3 semanas, 3 clases virtuales, es decir, 3 estímulos semanales. Ahora bien, para que tanto docentes como estudiantes puedan compartir el contenido, intercambiar, comunicarse, interactuar, entre otras tantas actividades, es necesario disponer de un entorno digital. Veremos a continuación cuál es la tecnología disponible, que como anticipé, es otro de los componentes de nuestro CIED. Gracias, Leticia. Eh, Contamos con la tecnología necesaria para poder desplegar todos estos proyectos educativos a distancia y mediados por tecnologías. Y podemos nombrar a dos grandes tecnologías. Por un lado, la plataforma educativa, que es el servicio de campus virtual que tenemos. Vamos a hablar mucho de campus virtual de aquí en adelante para quienes no estén tan familiarizados con el concepto. Un campus virtual es un campus construido en la virtualidad y que refleja un campus universitario. Allí podemos encontrar diferentes espacios en donde se concentra la vida universitaria.
Podemos encontrar salas de profesores, secretarías virtuales de estudiantes, cafeterías, bibliotecas y aulas, que son los espacios en los que se sucede el encuentro entre estudiantes y profesores. Estas aulas cuentan con diferentes herramientas para la presentación de los contenidos, el intercambio de la información entre los usuarios, las diferentes herramientas de interacción para poder comunicarse de manera sincrónica o asincrónica, y también para el despliegue de todas las actividades de aprendizaje. Además, también contamos con un servicio de videoconferencias que anticipaba Ingrid al comienzo. Este servicio de videoconferencias es el que ofrece Zoom para posibilitar el desarrollo de los encuentros sincrónicos. Esta plataforma, perdón, el IUPFA ha adquirido desde el año 2020 el plan educativo de licencias que nos permite, entre otras opciones, que las reuniones no se corten a los 40 minutos, que es seguramente a los que muchos han sufrido utilizando la versión gratuita de la herramienta, además de muchísimas otras ventajas. Y la potencialidad también es que este sistema se encuentra integrado en el aula virtual, con lo cual el desarrollo de los encuentros sucede desde el aula virtual en la que se encuentran los estudiantes y los docentes. Antes de realizar una navegación por el aula, quiero reparar en un aspecto que está vinculado con el desarrollo de los materiales didácticos que venía describiendo Leticia, que es la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes sucede en dos momentos. Por un lado, durante la cursada, y por otro lado, al finalizar la cursada. La evaluación de los aprendizajes durante la cursada está asociada a una evaluación formativa, ya que las actividades integradoras que describía Leticia, todas esas actividades de aprendizaje que se van a ir proponiendo, son las que permiten al docente evaluar el proceso de aprendizaje que cada estudiante está realizando e identificar los posibles obstáculos, los pendientes a los que se está enfrentando cada uno de los estudiantes, y así poder tomar decisiones sobre la enseñanza para poder permitirle al estudiante avanzar en ese recorrido de aprendizaje. Piensen entonces el valor fundamental y clave que cumplen este tipo de actividades, y por eso ponemos especial énfasis en su diseño para que sean actividades significativas, desafiantes, que verdaderamente le permitan a los estudiantes recuperar los contenidos más importantes en una unidad didáctica. Y además, como segundo momento, sucede la evaluación al finalizar la cursada, una evaluación sumativa que valora el resultado del proceso terminado y que es la que le permite al estudiante acreditar los saberes. Este examen sucede al finalizar la cursada de la materia, es administrado por el profesor a cargo de la asignatura, y ese examen puede ser presencial o a distancia. Ahora bien, vamos a recorrer con Ingrid el aula virtual para que ustedes puedan ver cómo se materializan todas estas decisiones y todos estos aspectos que fuimos describiendo con Leticia. Gracias, gracias Mauro. Bueno, efectivamente, para muchos de los aquí presentes, esta no es una novedad porque veo muchas caras conocidas que seguramente ya conocen un aula virtual con las características del CIED, pero principalmente queríamos presentarle el aula para que vean cómo se concretan todos estos materiales que fueron describiendo y presentando también Leticia y Mauro en un aula virtual, que es la misma en la que van a transitar la cursada de sus espacios curriculares y en la que van a estar también, en la que se van a encontrar también con los estudiantes.
Al inicio, bueno, tenemos una primera ventana de bienvenida donde aparece dentro del aula virtual el nombre de la materia, el nombre de la carrera y alguna orientación como para identificar en qué espacio estoy, porque pensemos que un mismo estudiante va a tener acceso a varias aulas en simultáneo, entonces tiene que poder identificar al ingresar, ya sea con el nombre que aparece aquí arriba, con el banner de bienvenida o con la identificación que aparece en la barra superior, identificar en qué aula estoy. Pero luego hay tres materiales que fueron los que describió Leticia, que son fundamentales y que tienen que ver con esos materiales que me presentan el cronograma, la presentación de la materia y del tutor, que son los que veremos aquí, que este ya tiene un diseño, no tiene mucha información justamente porque buscamos que sea un cronograma modelo, pero aquí en muchos casos se le agrega el número y el nombre de la unidad, las fechas en las que va a transcurrir cada una de estas acciones, el núcleo temático que acompaña, la cantidad de clases, las actividades que se van a llevar adelante. Y este cronograma ordena muchísimo la actividad del estudiante, ni hablar de la del docente que tiene que agendarse esos días y horarios para acompañar allí la cursada. Luego una presentación docente que busca, como decía Leticia, correrse quizás de lo que es un currículum vitae, ¿no? Un CV, sino que busca acortar la distancia. Hay docentes que ponen una fotografía y una presentación un poco más amena, destacando los puntos fundamentales de su formación en vínculo con este espacio curricular. Y finalmente, bueno, tenemos el programa de la asignatura, que como ven aquí ya fue diseñado gráficamente, y donde se presentan los fundamentos, los objetivos, los contenidos organizados con este criterio de unidad didáctica que mencionó Leticia, la metodología donde de alguna forma se presenta esta actividad vinculada con las clases virtuales, cómo se va a evaluar, la bibliografía y demás. Además de la sección presentación de la materia, tenemos la sección directamente unidades didácticas, y aquí es donde están los otros materiales los cuales había presentado Leticia, que son núcleo temático. Aquí tenemos también un material que ya ha sido diseñado y producido. Es un material que quizás sea complejo al principio empezar a trabajar, por lo que implica la producción, ¿no? Escrita, pero que realmente a nuestros docentes les da mucho orgullo luego ver cómo esas ideas iniciales y ese trabajo inicial con el coordinador pedagógico de romper la hoja en blanco y de empezar a escribir sobre mi materia, sobre un conocimiento que en muchos casos reconocemos en los docentes de nuestro instituto, son grandes expertos y conocedores sobre esa materia, y bueno, poder mm, concretar en el núcleo temático todo esto para poder acercar ese conocimiento a nuestros estudiantes es muy valioso. Y aquí tenemos entonces un núcleo temático también como queda presentado allí para la descarga de nuestros estudiantes. Además también están las clases virtuales, que era este texto semanal que presentó Leticia y que de alguna forma orienta semana a semana la actividad. Mauro había hablado dentro de las tecnologías de esta plataforma, que es la plataforma educativa, pero también tenemos el servicio de videoconferencias, y como van a ver en esta ventana, nosotros tenemos dentro del campus virtual una integración con Zoom. Esta integración con Zoom permite a todos aquellos docentes del YUPFA que integran el plan educativo de Zoom, si reservan la reunión desde el campus, inician la reunión desde su aula virtual y sus estudiantes ingresan también, ¿no? Desde este mismo espacio, van a contar con los beneficios de tener una licencia Zoom Meetings, que es la licencia de más de de hasta 300 participantes y que no se corta a los 40 minutos. Y esta también es una de las adquisiciones que hemos tenido en los últimos años. Hay otras secciones más que tenemos aquí disponible dentro del aula virtual, como bibliografía, sitios web, foros, chat, wikis, contactos, correo interno, noticias, que es esta posibilidad de hacer comunicaciones unidireccionales para con los estudiantes, calendario y la encuesta, donde vamos a ver más adelante qué es lo que ponemos allí disponible. De alguna forma, esta presentación permite demostrarles que todo esto que hemos expuesto hoy no queda simplemente en palabras, sino que realmente logra después concretarse en un proyecto educativo a distancia de calidad para nuestros estudiantes. Así que vamos a continuar ahora con el siguiente punto, Mauro, ¿verdad? Que tiene que ver con, bueno, cómo hace un docente para alcanzar esto, para producir esos materiales y luego también tutorear en cada una de nuestras aulas.
Exacto, gracias Ingrid. Bueno, a los primeros que toman contacto con todo esto, eh, quédense tranquilos, no van a estar solos, van a estar muy acompañados por todos nuestros dispositivos y también por el coordinador pedagógico, porque desde el área se ha buscado desde hace muchos años potenciar el desarrollo de las competencias tecnológicas, pedagógicas y comunicativas de todos los docentes y también del resto de los actores que forman parte de este sistema. Y para eso el CEDU ha diseñado o ha llevado adelante un gran trabajo de capacitación docente. Y actualmente contamos con instancias de capacitación destinadas a los docentes contenidistas y a los docentes tutores que se suman a las ofertas educativas a distancias, en las que se socializa un poco más sobre el modelo pedagógico que vimos hoy de manera más breve, y también se ofrecen orientaciones para el diseño de los proyectos, la producción de cada uno de estos materiales que fue describiendo Leticia, también sobre cómo realizar la acción tutorial, que hoy no hablamos tanto sobre eso, sobre cómo acompañar a nuestros estudiantes que enfrentan y que inician ese recorrido a distancia. Y también un aspecto no menor, la gestión del aula virtual, la gestión tecnológica del espacio, cómo aprender a utilizar apropiadamente todas las herramientas que el campus tiene, que si bien ya muchas son cada vez de mayor conocimiento por parte de los docentes en general, muchas otras son muy específicas. Pensemos que hace muchos años poníamos, por ejemplo, mucho énfasis en el correo, porque no era una herramienta tan desarrollada, y ahora con el uso de todos los correos electrónicos y demás, esta herramienta permite que cada docente la utilice con mayor autonomía y mayor facilidad. También cuentan con el apoyo permanente para el buen desempeño en los entornos virtuales durante toda la etapa de preparación, de diseño, es la que vamos a comenzar en los próximos meses. Van a estar acompañados los docentes contenidistas por el coordinador pedagógico, como comentaba anteriormente, que va a brindar toda la orientación continua referida a lo que tiene que ver con la mediación pedagógica en la modalidad virtual, todas las características que portan los materiales, todas las dudas que se vayan presentando producto del recorrido por los diferentes cursos y de las diferentes instancias de capacitación que se les van a ir ofreciendo, las vamos a ir ofreciendo a demanda para no abrumarlos. Por ahora solo van a tener acceso a aquella que tiene que ver con la producción de los materiales, y a medida que nos vayamos acercando a la cursada de la materia, se van a ir habilitando otras. Y también contamos con un gran número de documentos de interés, bibliografía especializada, manuales, guías que los especialistas del CEDU hemos elaborado para acompañar todo este trabajo en los proyectos educativos a distancia, y que de alguna manera reflejan la intención del área por ofrecer documentos específicamente elaborados o especialmente elaborados para los actores, porque tratamos que sean lo más eh, específicos posibles para poder dar las orientaciones precisas sobre el modelo, sobre las características de las aulas virtuales o sobre cómo utilizar una herramienta particular en el marco de nuestro CIE. Y por último, quiero comentarles que muchas de estas decisiones sobre la capacitación docente se fundan en toda la información que nosotros vamos obteniendo a partir de un plan de seguimiento y monitoreo que el CEDU implementa en las carreras a distancia, y que a continuación va a Leticia a describir. Muy bien, estamos llegando ya a los últimos componentes de nuestro CIED, no por eso son menos importantes. Este componente tiene que ver con la etapa posactiva de los proyectos. Hasta ahora estuvimos hablando de las etapas preactiva, que tiene que ver con el diseño de las carreras, de las materias, la producción de materiales, con la etapa activa, que tiene que ver con la implementación de los proyectos. Bueno, este componente tiene que ver con la evaluación y es el plan de seguimiento y monitoreo. El CIED cuenta con un plan de seguimiento y monitoreo que tiene como propósito apreciar el desarrollo de los proyectos educativos virtuales para su mejora continua. Requiere de un trabajo arduo
continuo, sistemático de recolección de información que el Centro de Educación a Distancia Universitaria lleva adelante cada cuatrimestre y que luego reúne en un dispositivo denominado Dispositivo de Evaluación Permanente, más conocido como DEP. El DEP se socializa con los equipos que gestionan las ofertas a distancia, porque imaginen ustedes que realmente proporciona valiosos insumos para identificar necesidades relacionadas, por ejemplo, con el rol tutorial, con los materiales didácticos, con la dinámica de cursada, con la experiencia de los estudiantes en y con el entorno digital, entre otras cuestiones. Y diseñar en forma conjunta estrategias orientadas a elevar la calidad educativa de las ofertas a distancia del IUPFA. Está constituido, como pueden ver en pantalla, en los globitos, por distintas herramientas para la recolección de datos. Tenemos la planilla de observación, que se completa al finalizar el cuatrimestre, y que recoge información sobre aspectos determinados de un porcentaje de aulas virtuales de la carrera que son elegidas de forma aleatoria. Solo para ofrecer un ejemplo, por ejemplo, observar si realmente el foro de consultas es un espacio empleado por los estudiantes o si los docentes realmente responden las consultas que son arrojadas en el foro de consulta. Tenemos también los reportes de acceso. Al finalizar la cursada de la asignatura se generan reportes de participación y de trazabilidad que nos permiten observar, por ejemplo, la actividad de los usuarios docentes en las aulas, desde que se abren hasta que se cierran. Contamos también con la encuesta estudiantes que se presenta en la sección encuesta del aula virtual durante el cierre de la asignatura y que nos permite conocer cómo fue su experiencia en la cursada. Por ejemplo, bueno, ¿qué opinan los estudiantes de la forma en que se han desarrollado los contenidos? Si realmente consideran que se ha hecho de forma clara, cómo valoran los materiales, los recursos, la bibliografía, cuál es su estimación acerca del acompañamiento que ha recibido por parte del tutor, qué le parecieron las actividades o el tiempo que se ha concedido para su realización, entre otros aspectos. Tenemos también la encuesta docentes tutores, que se administra al culminar el dictado de la asignatura para conocer su valoración sobre los materiales, porque como explicó Mauro, a veces los contenidistas y los tutores se encarnan en la misma persona, pero a veces no. Entonces, bueno, ¿qué le pareció a ese tutor el material con el que ha desarrollado la propuesta? Contamos también con un tablero colaborativo digital para la gestión de consultas que gestiona el CEDU, donde va registrando las consultas técnicas de los usuarios y en función de la frecuencia de las consultas analiza la necesidad, por ejemplo, de introducir cambios o de elaborar nuevos instructivos o dispositivos de apoyo. Como les comenté, esta información es reunida y se comparte con las direcciones de carrera en cada cuatrimestre. Ingrid ahora les va a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan ver y valorar concretamente el resultado de este trabajo. Bien, así es. Le voy a compartir un ejemplo, voy a mostrarles simplemente uno de los documentos, resultados de la implementación de este dispositivo que hemos presentado ante una dirección de carrera que veo aquí muy bien representada, simplemente para que puedan observar cómo estas acciones que mencionó Leticia y todos estos instrumentos de recolección de información realmente se administran y se implementan cuatrimestralmente y lo hacemos con cada una de las ofertas a distancia. Y todo esto se concreta en un real informe. ¿Sí? Es un real informe que desde el CEDU hacemos para cada una de las ofertas y que presentamos ante las direcciones de carrera, donde presentamos, bueno, una presentación de lo que representa este dispositivo, cuáles son las fuentes de información, un poco detallando y explicando esto que mencionó Leticia aquí, qué es lo que se obtiene, cuál es la información que provee ese reporte. Le acercamos a la carrera la información recabada en diferentes enlaces, porque si no sería un informe que
antes lo hacíamos en papel. Recuerdo que entregábamos unos cuadernillos gigantes a cada una de las carreras que no sabemos cuál era el destino de esos cuadernillos. Hoy en día lo ofrecemos mediante enlaces para que si la carrera tiene intención de acceder, pueda acceder a ese enlace, a esos reportes y pueda acceder a la información vinculada con las observaciones de las aulas, los reportes del campus virtual, la devolución de los estudiantes y también de los docentes, y sin intervenir, porque desde el CEDU no hacemos ese tipo de intervenciones, pero sí hacemos una pequeña síntesis, un pequeño comentario al cierre para que la carrera luego, bueno, decida si requiere hacer algún tipo de intervención o algún cambio tendiente a la mejora de su propuesta. Además, dejamos como anexo los instrumentos de recolección en blanco como para que vean y conozcan también qué es lo que se ofrece y cuál es el instrumento administrado, y todo esto queda entonces en posesión de la dirección de carrera. Es un trabajo abismal, realmente tengo que reconocer el trabajo de los coordinadores pedagógicos, que son quienes llevan adelante para cada una de las ofertas estas tareas, y esperamos realmente que para las carreras sea un verdadero insumo de trabajo y un verdadero insumo para la mejora de las propuestas formativas del YUPFA, ¿sí? Así que bueno, eso queríamos mostrarlo. Años anteriores no lo hacíamos, no mostrábamos un DEP, pero nos pareció que era importante, así como mostramos un aula virtual para los docentes, mostrar también que realmente todo esto que nosotros expresamos aquí no queda en un ideal, sino que realmente hay un gran trabajo desde el CEDU en buscar y en promover la calidad de las propuestas educativas a distancia del YUPFA. Para cerrar esta instancia de presentación nos queda un último, ¿verdad? Componente, Leticia, del... Último y chiquitito, pero no podemos dejar Bueno, de mencionarlo, que tiene que ver con la normativa que regula la educación a distancia en el YUPFA. Simplemente la voy a mencionar. Tenemos la resolución del Consejo Académico del YUPFA, número 18, que data del año 2016. Hizo mención Ingrid a esta resolución que aprueba el Sistema Institucional de Educación a Distancia del YUPFA para carreras y cursos mediante el campus virtual. La resolución 172 del Ministerio de Educación que otorga validez al Sistema Institucional de Educación a Distancia. La resolución 17 del 23, también la mencionó Ingrid, que es la que aprueba el reglamento de las actividades académicas a distancia que rige toda propuesta educativa bajo la opción pedagógica a distancia en nuestra institución. Y por último, la resolución 2599, flamante del año 2023, que es el nuevo reglamento de educación a distancia. Y con esto finalizamos el desarrollo y descripción de cada uno de los componentes de nuestro sistema institucional de educación a distancia. perfecto. Muchas gracias, Leticia, por este desarrollo. Acá muestro el índice para que vean un poco cuál fue el recorrido que fuimos transitando en el día de hoy. Realmente ha sido extenso y detallado el recorrido sobre nuestro CIED, y me quedo en particular con esta idea fundamental que me parece que es importante para cerrar, destacar, que es que el procesamiento didáctico de los materiales es una característica específica, es una característica diferenciadora de esta modalidad pedagógica y didáctica. Por eso notarán la distancia que hay entre todo lo que hemos expuesto y todo el trabajo de acompañamiento, de capacitación, de relevamiento, de evaluación, de mejora continua de las propuestas que hay entre un simple aula virtual de apoyo a la presencialidad, donde de repente el encuentro en el espacio físico o áulico es el que nuclea toda la oferta y el aula queda como de apoyo simplemente, y en un aula virtual pensada en y para la educación a distancia, donde los materiales didácticos y todo lo que generamos aportan valor y son portadores realmente de esa mediación. Por eso todo lo que hemos trabajado hoy se los vamos a hacer llegar. Dejo ahí en el chat una pequeña infografía que voy a mostrar aquí, que es un poco un orientador. Usted está aquí, decimos. Estamos en esta primera etapa, esta etapa preactiva que mencionó también Mauro al inicio, que estamos dando este primer paso en esta planificación de la propuesta, y donde los docentes empiezan a formarse para producir sus materiales. Luego el recorrido continuará con la etapa de implementación,
y de tutoría, ¿no? Y de acompañamiento a los estudiantes, y después, cuando empezamos con el dispositivo de evaluación permanente, la búsqueda justamente de la mejora. Por eso agradecemos que cuando les lleguen nuestras encuestas las contesten, porque a diferencia de muchas encuestas que uno se pregunta, ¿para qué me lo están preguntando si después no se hace nada con esta información? ¿No? A veces pasan las encuestas telefónicas después de una atención y uno dice, simplemente contesto cuando quiero quejarme porque algo está mal. Bueno, acá no, acá realmente agradecemos que contesten las encuestas que les hacemos llegar, porque realmente, tanto en nuestras jornadas, en nuestras capacitaciones, como en las actividades que emprendemos, tenemos muy en cuenta toda la devolución que pueden hacernos, porque de alguna forma esto nos permite continuar elevando la calidad y continuar mejorando la actividad del área. Así que esta infografía la vamos a hacer llegar también por mail a todos los inscriptos, además de ofrecer este GPS, ¿no? Estamos aquí en esta etapa preactiva. Ofrece también el enlace aquí, dice presentación a las jornadas, y cliquen allí, van a ver que se va a abrir el slide que estuvimos compartiendo a lo largo del día de hoy, con toda la información que compartimos en el día de hoy. Además, para quienes no conocen nuestra plataforma, tienen un documento PDF enlazado, que es el de Introducción al Campus Virtual, que ofrece las orientaciones iniciales para navegar nuestro campus, y esto sí solamente va a ser exclusivo para los contenidistas, es decir, hay muchos aquí presentes que quizás participan en otras instancias de gestión académica, pero que no van a producir contenidos, pero este sí es para los docentes que van a producir contenidos. Tienen un curso virtual autoasistido para la producción de material didáctico. No obstante, si bien antes hay algunas caras que quizás alguna vez participaron cuando dictábamos este curso presencial en el cuarto piso del YUPFA, pero ahora lo hacemos autoasistido porque después tienen igual el acompañamiento y el contacto directo con el coordinador pedagógico que los va a ir acompañando a lo largo de todo este trayecto. Por eso, antes de terminar, quería presentarles y mostrarles quiénes somos, porque a veces hablamos del CEDU y queda como un abstracto, y realmente no somos máquinas, hay personas trabajando detrás. Somos unas máquinas de trabajo, pero en realidad hay personas trabajando. Sí. Sí, 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 somos obsesivos con nuestro trabajo, pero realmente hay personas y hay un equipo de grandes profesionales trabajando en el CEDU, y quería presentárselos como para que puedan conocerlos y saber que están allí. Trabajamos mucho, estamos realmente muy contentos de ver cuántas personas pudieron sumarse a este encuentro, porque entendemos que son esos momentos inaugurales de la actividad. Agradecemos el apoyo, agradecemos también las palabras que nos han hecho llegar, y ahora se viene el momento de trabajar. Se viene el momento de transitar para quienes vayan a producir materiales por el curso de producción de materiales, y continuar luego el intercambio con los coordinadores pedagógicos, que serían como nuestra cara visible para con cada una de las carreras. Así que agradecemos realmente este tiempo. Gracias también, Leticia y Mauro, por todo lo que han expresado hoy. Simplemente gracias, y bueno, continuamos trabajando. Nos vemos en los mails seguramente. Adiós, que tengan buen día. Gracias a todos por participar. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, gracias por todo.